María Ángeles, ¿qué tal? Muy bien, Sol, buenas tardes. Buenas tardes. Mi invitada amiga de hoy es María Ángeles Pozuelo Gómez, psicóloga clínica con mucha experiencia. Lo primero, María Ángeles, me gustaría preguntarte que me dijeses qué diferencia hay entre la psicología clínica y las otras formas de ejercer la psicología. Sí, es que la psicología clínica, el especialista en psicología clínica es el que realmente puede trabajar en un ámbito clínico, en un ámbito hospitalario. Luego ha habido un desarrollo posterior de psicólogos que no tienen la especialidad de clínica, que son los psicólogos sanitarios, ¿vale? Que pueden ejercer en la privada, pero no pueden ejercer en el sistema público de salud. Ajá, ok. Yo te he presentado como una psicóloga con mucha experiencia y me gustaría que nos contases cuánto tiempo has ejercido. Pues a ver, como uno ya tiene muchos años, pues como ejercicio en la psicología llevaré como unos 40 años. Y los últimos, digamos, 33 son los que he estado trabajando en el mismo, en el hospital de parapléjicos, que es donde he desarrollado la última parte de la trayectoria más grande de mi vida, realmente. Ujú. Y ahí fue donde yo te conocí. Ahí es donde nos conocimos. En parapléjicos eras la responsable del departamento de psicología. Y yo, la verdad es que no conozco otros, ¿no? Pero hacías allí, el trabajo que hacíais me parecía buah, extraordinario, por muchas razones. Una era esta atención integral que dabais. ¿Nos puedes explicar un poquito tú mejor? Sí. Bueno, y aprovecho un poquito para matizarte que yo estuve los últimos años, estuve de responsable, porque yo he formado parte de un servicio, de una sección en la que realmente, pues hasta el final, hasta los últimos años no he estado, he formado parte del equipo de salud mental, pero como responsable ejercí los últimos años, ¿vale? O sea, ya me jubilé Mm. siendo responsable del departamento. Y la atención integral es algo que lógicamente se da en el ámbito donde hemos del hospital donde hemos trabajado, en el que realmente se atienden se hace la acogida del paciente y de la familia desde el ingreso, dándole una atención en todos los ámbitos, en el ámbito médico, en el ámbito social y en el ámbito mental, de la salud mental. Ujú. Entonces, esa sería toda la atención en la que el paciente, todo paciente, digamos, que ingresa, recibe una atención en esos tres campos. Claro, a mí me llamó mucho la atención eso, que también esa atención llegase a toda la familia. Aunque, claro, si tú conoces un poquito aquello y sabes, o bueno, aunque te lo imagines, ¿no? Sabes que la gente que vamos a parar ahí, pues somos personas que con un estado muy serio, ¿no? Y que también es muy duro para los familiares. Claro. A ver, yo creo que lo estás definiendo muy bien, es que cuando realmente el paciente contrae la lesión, la contrae de alguna manera todo el sistema familiar. Sí, ¿verdad? O sea que realmente el que se ve afectado no es solo el paciente, sino el entorno. Y de hecho, en algunos casos, que hay pacientes que a lo mejor están en coma durante un tiempo y todavía no han, digamos, tomado conciencia de la situación en la que se encuentran, los familiares, perdón, por delante ya van pasando esas etapas. Es decir, que a veces no están en la misma fase el paciente y la familia según el momento de toma de conciencia del paciente o de estar despierto, para que nos Claro, entendamos. sí. Entonces, realmente es importantísimo acoger a la familia según llega, porque la familia sí o sí claramente está traumatizada ante el evento, ante el acontecimiento sufrido por su familiar. Claro. Y además, María Ángeles, yo creo que tampoco en otros hospitales se da atención psicológica en la UCI, ¿verdad? Yo creo, En algunos, sí, en algunos a lo mejor sí que se está empezando y se están sí, utilizando además técnicas también, yo creo que otros campos. Yo ahora ya como hace unos años que no ejerzo, pero ya antes de irme ya llevaba unos años viendo que había intervenciones muy interesantes, como es llevar a la UCI incluso la música.
Sí, Entonces, sí que se ha visto la necesidad del cuidado emocional en las UCIs, porque se ha visto que había determinado tipo de tratamientos o de terapias que eran beneficiosas. Y mm, entonces hay algunos grupos, de hecho yo tenía un paciente que tenía una de las hijas en un equipo que iba de música, o sea, digamos, a música en las UCIs, cada uno con su instrumento, con instrumentos diferentes. Sí se ha ido integrando la importancia del cuidado emocional también en la UCI, sí. sí, pero Y eso no, en algunas UCIs la participación más activa de la familia. O sea, no solo las horas de la visita, sino las UCIs más abiertas en las que realmente se dejaba al familiar algo muy delicado, porque también es bastante, la UCI es un sitio donde realmente se mueven pues muchas emociones y donde hay situaciones tú lo sabes, también muy de urgencia. claro, Entonces, pues hay que cuidar mucho ese ámbito también de intervención para la familia en la UCI. Pero claro. sí, sí, yo creo que sí se va extendiendo. Se va extendiendo, sí, pero no, no, hasta hace unos años no era, yo creo que No. todavía no es algo común, que están, Si te sirve de algo, cuando yo llegué al hospital sí, y yo empecé a trabajar desde el inicio con la UCI, y claro, recuerdo que había algún responsable de algún departamento hace muchísimo, es muchos años, esto ya es mucho tiempo, pero me acuerdo que decía, un psicólogo en UCI, o sea que al propio profesional en nuestro propio hospital hace muchos años le llamaba la atención cuál sería nuestra labor, qué íbamos a hacer nosotros en la UCI, que se fíjate, veía como un ámbito totalmente médico, paramédico. claro, claro. Bueno, esas cosas con el tiempo no se van mejorando. Otra cosa que teníais vosotros ahí en el hospital, en el departamento de psicología, que a mí me gustaba también, bueno, esto, la atención integral, el paciente experto. Sí. Cuéntanos. Sí, pues mira, el paciente experto es algo que, digamos que a lo largo de mi carrera profesional se ha ido mencionando un poco ese concepto. Yo lo he estado utilizando sin haberlo llamado tal como experto, pero sí que lógicamente, era el modelo de paciente que se ha utilizado no solamente en nuestro hospital con lesionados medulares, eso en otro tipo de patologías médicas, pues también hay otros expertos de pacientes que han pasado por situaciones que son los que mejor pueden acoger a un paciente nuevo que llega en una situación. Es decir, ¿quién mejor puede ayudar o puede orientar que alguien que ha pasado por la misma situación que han pasado ellos? Que una vez que ellos han sido dados de alta y que son personas que realmente son muy válidas como para apoyar, las incorporamos, y unas veces de forma programada y otras veces sobre la marcha. Es decir, aparece un día un paciente que no estaba programado, pero que viene a saludarte y que es una persona muy interesante, y tú tienes en ese momento una sesión grupal y lo introduces, y yo lo trabajaba muchísimo, o sea, lo he trabajado, y la línea que siguen mis compañeros ahora es exactamente la misma, porque es muy terapéutico. La Yo experiencia de otra persona que ha pasado por lo mismo. Yo puedo afirmar, o sea, confirmar eso que tú acabas de decir, porque yo recuerdo, bueno, primero un audio que me mandaron por WhatsApp estando en la UCI en Riad. Y ese señor, que yo no era el jefe de una amiga, imagínate, mantenemos una relación todavía. O sea, Fíjate. Sí, sí, mi amiga no tiene una relación con él, era su ex jefe y ya está, pero pasó por claro, Guillem Barre y yo ahora nos escribimos habitualmente. Y luego claro. tú también me pusiste ya, cuando pasó algunos meses con Merche, Sí, sí. con otra Sí, paciente, ¿verdad? Y es que es cierto que te da cuando ves a alguien que anda, que no sé, que está mejor, buah, te dices, sí, te anima de una forma extraordinaria. claro, pero fíjate, no solamente al paciente nuevo, digamos, recién llegado, al agudo que llamamos, a la persona que está en un proceso más agudo en la rehabilitación, le viene bien, sino que le viene también muy bien a la persona que da, porque el experto se siente también de poder sentirse útil, de poder. Yo ahora mismo tengo un paciente, vamos, lo sé porque se ha puesto en contacto con el equipo mío, y a mí me dijo, yo como ahora ya estoy fuera, pues ya le comenté que yo ya no estoy allí, y entonces él se ofrece a dar charlas porque este paciente estuvo en La Paz hace muchos años, y él siempre pensó que hubiera necesitado que alguien le hubiera podido ayudar con una experiencia previa, y entonces él, con una gran generosidad, sigue yendo altruistamente de Madrid a Toledo, pues cada cierto tiempo. ¿Tienes un grupo? Pues le comenta a la compañera, ¿no? ¿Tienes un grupo? Pues mira, que estoy libre tal día, que puedo dar, organizamos algo y tal. Y sigue sintiendo que
es tan gratificante el dar que como a él le hubiera gustado que le hubieran haberse encontrado en una situación similar, pues que él sigue haciéndolo. Sí, mira, no sé si te acuerdas de Julián, yo sé que él no le va a importar que lo nombremos aquí en esta charla. Julián hace poco que coincidió conmigo, yo ya estaba mejor, él estaba, ingresó después, y hace poco me decía que le ayudó muchísimo que yo fuera, ¿no? A Claro, verlo claro. cuando estaba en los primeros días que no se podía mover en la cama. Es cierto, Ujú. es muy Sí, importante sí, tú eso. sabes, cuando fue tu caso, yo llevé a Merche y luego ha sido una cadena en la que tú también has estado haciéndolo. Sí, Es decir, que vais de alguna manera sí, cogiendo el sí, relevo y cada vez que tenemos, o sea, algo que es un caso que puede ser similar y lo hacemos igual con la familia también, no solo con el paciente, sino también con la familia. En la familia también, cuando yo por lo menos cuando trabajaba con los grupos de familia, pues también lo que traía es invitados al grupo de familia para que las familias contaran cuál era su situación mm, previa, cómo lo desempeñaron ellos. sí, sí, sí. Había otra cosa que hacéis vosotros ahí en Toledo, que era rehabilitación sexual, se llamaba. Sí, Aquellas sí. charlas, aquellas películas que veíamos. Sí. Cuéntanos, tú que lo A has... ver, la rehabilitación sexual formaba parte a ver, nosotros dentro de la unidad estábamos de alguna manera especializados cada uno teníamos unos cometidos, unas competencias, pues según también la formación que habíamos traído, la formación de la que venimos, lo que tenemos, quién realmente se... Y concretamente la rehabilitación psicosexual era yo la responsable. Entonces, aparte de la individual, de la orientación individual o en pareja, porque hay gente que no quiere estar en grupo, el sexo sigue siendo todavía un tema que no todo el mundo, no, del que no todo el mundo quiere airear o compartir en un espacio abierto. Pero la verdad que la mayoría de la gente han sido muy gratificantes esos programas y bueno, se trabajaba con distintos materiales, que es a lo que haces referencia, entonces no era solo que pone, era importante que el paciente entendiera que no es que venía hoy a ver una película, que encima podían pensar, uy, hoy me van a poner una película porno. ¿Sabes? Ya. Sino que voy a ver una película que está en el marco de un programa completo. Es un programa que inicia, era un programa cerrado. Es decir, hay programas abiertos en el que es como estos grupos de expertos que surgen y es un día a lo mejor aislado, es un día que aprovechas la oportunidad de alguien que viene, pero el programa de rehabilitación sexual era un programa que tenía un comienzo y un fin, con unas sesiones programadas y un programa estructurado. Mm, Entonces, pues el día que tocaba tocaba un audiovisual, otro día a lo mejor solamente era parte teórica, otro día era pues más la incorporación o la escucha de los pacientes, ¿vale? mm. Pero que se entendiera que esto estaba en el marco de un programa estructurado y bueno, la experiencia ha sido muy bonita. A mí la verdad he disfrutado mucho trabajando porque además sí que es verdad que hay un escepticismo visto desde la calle, desde fuera, que nadie puede entender que pueda uno disfrutar de la sexualidad después de tener una discapacidad física, Sí. sobre todo de la envergadura de lo que vemos también en el hospital, que hay algunas personas con unas limitaciones muy grandes, ¿no? Mm. Sí, sí, yo me acuerdo de hablar con aquella gente con la que nos juntábamos ahí y sí, no sé, es muy interesante, ¿no? Las cosas que te contaban, sus preocupaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Mi mujer, que los chicos, ¿no? Se preocupaban mucho por su futuro. Es normal, yo lo entiendo, pero es cierto que aunque a lo mejor no en una reunión entre compañeros no se da ese tema, pero si ya te llevan, ¿no? Del departamento de psicología, se abre el tema, ahí ya lo tienes más fácil para poder compartir tus dudas y Claro. tus... Sí, lo que era importante, o sea, a ver, Sol, yo creo que es importante matizar que quizás todo eso ocurría, de hecho yo he recordado incluso algún paciente en UCI, el llegar a decirle a la mujer como déjame ya, como diciendo ya no te puedo dar lo que te daba, ¿no? Entonces es importante entender que depende cómo entendieras la sexualidad, si podías pensar que te ibas a ver perjudicado. Y lo que es muy interesante también ver es que mucha gente ha descubierto una forma de amar diferente y una forma de disfrutar de la sexualidad después de la lesión medular. O sea, porque el enfoque es muchísimo más amplio. El foco no se pone solo en lo genital. Claro, sí. Y entonces se ha abierto mucho más el campo de la sexualidad y de la relación sexual. Madre mía, yo creo eso, que a mí de verdad, María Ángeles, que
Estando allí ya me asombraban algunas cosas que me parecían como, es posible que estas cosas tan buenas se estén haciendo aquí. Y ahora que lo recuerdo ya con cierta perspectiva, pues sigo pensando que efectivamente era una suerte, ¿no? Tener toda esa atención en todos esos aspectos. Tú, María Ángeles, comentabas antes, ¿no? Que la mayoría de tu experiencia la has desarrollado en parapléjicos. Em, bueno, existe un libro que se llama Afrontando la lesión medular, que está lleno de estas experiencias. ¿Nos podrías contar alguna que te haya marcado especialmente? Sí, a ver, es importante, o sea, a ver, siempre todos los casos no se recuerdan de la misma manera, todos los casos no le impactan a uno, porque es verdad que en el abordaje de cómo vas a notificar pérdidas, por ejemplo, hay un caso que a mí me impactó mucho, que fue el de una mujer que perdió en el accidente su marido y los dos niños de 4 y 5 años. Madre mía. Entonces, y ella se quedó parapléjica. Entonces yo pensaba, ¿se puede perder tanto? ¿Cómo puede una persona tener esa capacidad de resiliencia, de reacción, de resistencia, de poder rehacer tu vida después de tanta pérdida, ¿no? Porque a veces nos sentamos y pensamos que lo que se pierde es pues movilidad, bueno, pues la lesión medular que afecta a muchas cosas, a la movilidad y a todas las áreas implicadas. Pero claro, cuando tienes además pérdidas asociadas, pues hemos visto situaciones que, a ver, yo he visto, por ejemplo, pues tetraplegias con ceguera. Entonces, una persona que no se puede mover nada y además ciega, es decir, situaciones muy... Yo a veces las traía a casa como aprendizaje. Es verdad que ellos me decían, cuando venía a casa mis hijos me decían, mamá, ¿ya estás contando? No, no era, yo creo que era importante traerlo como enseñanza de lo que se puede llegar a superar después de pasar por una situación tan dura. Entonces, hemos visto, vamos, yo casos, además los recuerdo, no sé si es la suerte, yo creo que la memoria sí es una suerte, pero recordar como muy claramente muchos de los casos que es verdad que nos marcaban o que nos costaba mucho más manejar allí, para notificar a esa mujer, por ejemplo, la pérdida. No había solo que decirle, usted se ha quedado parapléjica, sino además, mire, ha pasado todo esto, ¿no? Sí, sí, son ejemplos de que se puede aguantar mucho más de lo que se cree, ¿verdad? Yo creo que muchos de los pacientes de parapléjicos tienen esa experiencia de, yo eso no lo aguantaría, piensas cuando no te pasa, y luego cuando te pasa dices, pues creo que soy más fuerte de lo que pensaba. Es algo, yo creo, común, ¿no? Se aguanta mucho Sí, más de lo que nos creemos. sí. También tienes un blog con el mismo título, Afrontando la lesión medular, que también utilizabas, ¿no? Como herramienta para tus pacientes. Sí, sí. Fíjate, Sol, que yo cuando, a ver, tú sabes lo que pasa muchas veces, bueno, primero que los blogs, a veces, de hecho, hay una serie de blogs colgados en la página del hospital y creo que casi de los pocos que funcionan es el mío. Curiosamente yo pensaba que lo iba a cerrar, porque yo me he jubilado ya hace 3 años, y que lo iba a cerrar cuando me jubilara, pero siempre dije, y estando en activo, y ahora lo digo igual, que mientras tenga algo que decir, que mostrar, que compartir, que le sea de utilidad a alguien, pues que lo iba a mantener. Y me ha sorprendido porque yo creía que lo iba a cerrar cuando ya no trabajara en el hospital, pero veo que sigue siendo de utilidad, pues para, bueno, pues para meter pues mucha información y sobre todo para compartir mucha riqueza, por ejemplo, como estas charlas, ¿no? Que también las he puesto, entonces para que la gente pueda acceder y saber que existen una serie de cosas. Entonces todavía lo mantengo, sí, se llama igual, Afrontando la lesión medular, y va asociado un poquito como al libro. ¿Vale? Y es verdad que lo he mantenido porque en alguna ocasión llegué a escribir diariamente. Llegué a escribir diariamente una entrada, que es lo que es un post, que se llama, ¿no? Y llegué a escribir diariamente y tenía pues una serie de seguidores. Y me mantenía el estímulo del trabajo en el hospital y los pacientes. Y fíjate que muchas veces pues no había, sabes que a veces la gente lee, lo abre y sigue, no comenta, porque comentar siempre es más difícil. Es más fácil asomarte que comentar, ¿vale? Y luego también es verdad que el blog pues requiere, no es lo mismo que las cosas ahora pues del Facebook o los tweets, en el que la gente va rápido. La gente leer algo que desarrolla también le cuesta un poquito más. Yo lo he mantenido para que sea bienvenido, para que le pueda beneficiar. No sé yo qué haré con él el día de mañana, pero hoy por hoy ahí está.
Sí, estaba pensando, no a la gente más mayor, pero claro, es que en el hospital no solamente hay gente mayor, es que hay mucha gente joven, o sea que Claro, ahora me claro. rectifico. Sí, Que la gente mayor, lo que iba a decir es que la gente mayor sí que nos gusta más, nos entretenemos más en leer y son los jóvenes los que necesitan claro. estímulos rápidos, pero en el Sí, más hospital. rapidez. Sí, sí. Sí. Bueno, tienes más libros. Tienes otro que se llama Lesión medular, la vida continúa, que nos cuentas un poquito de qué va este. Sí, pues mira, yo creo que los tres libros míos realmente responden a, como ha habido 3 décadas ahí de trabajo, 33 años, y yo digo que cada uno pertenece como a una década, ¿no? Ajá, El de este último que me dices fue el tercero. El primero fue Afrontando la lesión medular. Luego hablaremos, si quieres, del segundo, que fue el de los niños, el de la lesión medular con los ojos de niño. eso es. Y el tercero, que es el que me estás diciendo, es el de la vida continua. Yo realmente, la gente ha comprobado que esto que yo les decía, que luego la vida continuaba y que luego se podía ser feliz de muchas maneras y que yo creía en esas posibilidades rehabilitadoras de los pacientes, no era algo que yo les vendiera como para venderles una idea, sino que yo creía que realmente eso era posible. Yo quería que luego también los familiares o los pacientes, sobre todo en ese libro es mucho más, en el primero hay mucho testimonio fundamentalmente de pacientes, pero también muchos testimonios de familiares que pasaron por esa situación de trauma. Y en el de la vida continua ha sido ha sido una parte cogida, digamos, de todo el trabajo de intercambio con el blog. Y realmente yo quería que todo ese fraseado, todo eso que ellos expresaban, todo eso que ellos que continuaban y que veíamos que hacían de todo, desde el deporte a miles de cosas, que seguían viajando, o algunos viajaban más o hacían deporte antes no lo habían hecho, pues que vieran que la vida continuaba en muchísimos ámbitos, incluso descubriendo ámbitos nuevos. Ese era un poco el desarrollo del libro La vida continúa, ¿vale? Y el de los niños, de alguna manera, fue un compromiso. Me costó mucho sacarlo y me dio mucha pena porque cuando lo publiqué, pues ya habían muerto algunos de los abuelos. Y es que realmente tuve grupos de mayores tan bonitos con los abuelos, o sea, claro, realmente cada paciente necesita algo que tire de él. La familia, los amigos, entonces en los mayores era muy típico que los nietos fueran el motor en su rehabilitación. Y entonces en los grupos siempre salían los temas de sus nietos, y les empecé a decir, pues me decían, ay, ¿por qué no le dices que te dibuje y que te dibuje pues en la situación de ahora? Precioso, ¿no? Entonces realmente es un libro con dibujos y el que unos hacían dibujos y otros hacían relato. El que tenía un poquito más edad ya empezaba a hacer un relato y entonces lo que fue es recopilar los dibujos y los relatos de esos niños. Por eso fue cómo veían los niños la lesión medular de Eso. su papá, de su hermana, del abuelo. Empecé con la idea de los abuelos, pero ahí estaban todos. Sí, una idea buenísima. Sí, sí. Ujú. María Ángeles, yo quiero que me digas si la espiritualidad, ¿qué piensas tú de la espiritualidad? ¿Ha influido o cómo la ves? Porque en un trabajo como el que tú tienes, a ver, hay gente bueno, que se lo plantea sin más, pero es que con tu trabajo, viendo en ese sitio, trabajando en un sitio donde ves tanta gente con tantas historias, con historias de vidas, iba a decir rotas, pero más que rotas, con caídas que luego muchas se recuperan, ¿no? ¿La espiritualidad ha tenido algún papel en tu vida o la tiene? A ver, yo cuando empecé a trabajar ahí, hace muy a los inicios, empecé a ver cuál era el modelo, digamos, de trabajo que yo podría aplicar en un hospital de esas características. Y evidentemente con el tiempo, porque yo empiezo muy jovencita ahí, claro, con el tiempo, pues también vas creciendo poco a poco, también cómo crecen los pacientes y sus familias, cómo vamos aprendiendo, cómo me van enseñando, cómo voy viendo también. Y luego desde la parte, digamos, más de la formación que tenemos, lógicamente, en salud mental, pues voy viendo que se adapta a un modelo más parecido a lo que podría ser realmente el modelo de Viktor Frankl, ¿no? Que sería un poco todo ese modelo de la logoterapia, de encontrar el sentido a la vida y encontrar el sentido del sufrimiento, ¿vale? Entonces realmente yo creo, puedo ligar lo de la espiritualidad que me preguntas con lo que yo de alguna manera me apropio la frase de Viktor Frankl y yo digo que encontré el sentido de mi vida ayudando a otros a encontrar su sentido. Ya. Y eso para mí, a mí me marcó mucho esa frase de Franklin, pero es que yo la he aplicado en mí porque he visto que yo la he desarrollado de la misma manera, ¿no? Que
encontré mi sentido también ayudando a encontrar el sentido. Sí, sí, sí. Y porque ahí hay que encontrar, de alguna manera, cuál es el sentido, cómo trasciende, como tú dices, ¿no? Ante situaciones tan difíciles, cómo trasciende uno y realmente qué significado le das a la vida. Puedes dar gracias a la vida, puedes entender que la vida merece la pena ser vivida en muchas situaciones y digamos, con muchas limitaciones. O Sí. sea, que más lo que trabajas no solo es con lo que ha perdido la persona, sino que le ayudas a encontrar o a descubrir las capacidades y centrarte en lo que tiene y en lo que puede lograr. Y curiosamente, María Ángeles, hay mucha gente que eso yo creo que si no lo has vivido, es difícil creerlo, mucha gente que afirma que es más feliz después de haber pasado por ahí que antes. Eso lo han repetido muchos pacientes, muchos han descubierto cosas que no habían descubierto antes. Es curioso, y tú lo sabrás, lo habrás oído, que celebran 2 cumpleaños. Y tienen el cumpleaños biológico de cuando nacen y luego es muy, muy típico el celebrar también los años desde cuando contraes la lesión, como esa segunda etapa de tu vida, ese segundo momento, ¿no? Y hay gente, a ver, yo si no lo hubiera visto, porque eso se lo dices a la gente y piensa que, bueno, Sí, ¿qué va a decir? ¿Que es más feliz con esto? Pues hay gente que sí, porque además hay gente que de alguna manera su vida estaba, digamos, llegando a un punto en el que tampoco era muy satisfactorio y iba por unos derroteros que no eran muy buenos. Y la lesión es como que le frena, la lesión lo sitúa, lo pone, alguno dice, es la mayor, yo me acuerdo de un paciente que me dijo, esta es la mayor lección de humildad que yo he tenido en mi vida. Y a partir de ahí empiezan como a crecer, empiezan como a encontrar, empiezan como a buscar, empiezan como a descubrir. sí. Y eso y deshacerse, yo creo, corrígeme si me equivoco, pero yo te digo por la gente con la que he hablado allí, eso y que se deshacen de cosas que no querían hacer y que ahora tienen la excusa perfecta para no hacer, de alguna manera. O sea, Sí, la lesión, a ver, es que no sé cómo decirlo de forma así, tú sabrás corregirme mejor, como que te da más libertad para sí. no hacer lo que quieres, lo que no quieres. Sí, fíjate, Sol, yo de todas formas creo que es importante y este aspecto no lo hemos comentado todavía en lo que llevamos de entrevista y creo que es importante, nosotros utilizamos un concepto que es el locus de control, que es locus de control interno y externo. Es importante tener en cuenta que las personas que van a tener mejor pronóstico, que van a vivir su vida después de la lesión como con mayor satisfacción o con mayor búsqueda, digamos, de oportunidades, serán esas personas que siempre piensan que tienen un buen locus de control interno, es decir, que tienen un bagaje dentro que les ayuda a relativizar y a ver un poco qué es lo que puedo con esto, qué es lo que puedo yo construir. La persona más catastrofista, que es la que tiene más, la que diríamos que llamaríamos que tendría el locus de control externo, es aquella persona que todo me pasa a mí, es que a mí es todo tal, es que yo estoy así, no se puede ir a ningún lado, yo con esto no puedo. Entonces es importante, porque claro, estamos diciendo aquí como si todo el mundo realmente fuera muy feliz después de la lesión. Hay Bueno, muchísima claro. gente, claro, claro, por eso yo quiero puntualizar, porque hay mucha gente que no ha sido capaz de afrontarlo Mm. o que no ha sido capaz de afrontar una lesión muy alta, una limitación enorme, es decir, porque, claro, depende un poco, no es lo mismo también una lesión medular en la que una persona puede desenvolverse en su vida porque tiene una capacidad de movilidad, tiene las manos bien, que una persona que está muy limitada en su lenguaje, en su movilidad, en sus miembros superiores. Hay que tenga dolor o que no tenga dolor, vivir Sí. con dolor es muy complicado. Entonces hay gente que le es más difícil afrontar porque tiene, digamos, más dificultad, tanto por las limitaciones que la lesión le impone, como por el dolor que se ha podido instaurar en su vida. O sea, que yo me acuerdo que cuando yo publiqué el primer libro, me dijeron los compañeros que lo presenté en el hospital, y me dicen, ¿y ahora cuándo vas a escribir el de las personas que no afrontan? Como diciendo, esto es afrontando la lesión medular, y ahora vendrá el de las personas que no afrontan. En mi experiencia, mayoritariamente la gente tiene una capacidad de rehacerse tras la lesión bastante buena, pero sobre todo si tiene recursos con los que tirar, es decir, ya sea lógicamente sus capacidades, ya sea unas personas que tiren de ello, ya sea que tenga una buena red de apoyo social, pero que eso de la red de apoyo social es como que la tengamos los demás también. Hay muchas personas que se quedan solos, quiero decir, porque no es lo mismo tener una red de apoyo social cuando tú te mueves, vas de marcha, vas de tal, que cuando realmente
Con la lesión ves realmente quién tienes verdaderamente a tu lado. Sí. ¿Cómo te quiere tu gente? ¿De qué manera te quiere? Eso también, no quién y de qué manera, porque luego, o sea, también es cierto que no toda la gente sabe dar cosas, quiero decir, no se pueden pedir peras al olmo, quiero decir, que hay gente que no puede darte lo que tú puedes necesitar en ese momento, como que se recoloca todo ese tipo de sentimientos, es verdad. Bueno, María Ángeles, bueno, quería comentar una cosa que era, yo tuve mucha suerte también por otra cosa, porque fíjate, yo creo que el hecho de que tú me atendieses a mí, que a ti no te tocaba porque tú no llevabas a los pacientes de mi planta. Y Raquel, que era de niños, Raquel, que era terapeuta ocupacional. Yo siempre pensaba, es que es un milagro. ¿Cuántas carambolas ha hecho el destino? Ha hecho una pandemia y un montón de cosas en el hospital para que me toquen Sí. ellas a mí. Sí, de todas formas, fíjate, Sol, yo creo que hay una cosa muy importante también. En este aspecto, yo estuve encantada de poder continuar, porque tú y yo, claro, si yo intervengo en la UCI, pero solamente en ese momento en la UCI veo a la persona, en este caso a ti, te hubiera visto un día o dos aislado, cuando a ti te toca subir a planta, se distribuyen los pacientes por plantas y tiene pues un equipo, un psicólogo que corresponde, tenemos la unidad tenía distribuido los pacientes por los psicólogos según las plantas, ¿vale? Pero cuando uno establece, eso lo hacíamos bien entre nosotros, ¿no? Cuando uno establece un vínculo ya vinculado ya muy bien con ese paciente, con esta familia, normalmente intentamos, aunque realmente vaya a ser, pensamos menos funcional, porque todo el trabajo de planta nos hace igual, pero no dejas al paciente, no sueltas al paciente. Entonces, de alguna manera, yo sí pedí seguir contigo, porque ya llevábamos un tiempo y ya habíamos establecido ese vínculo, está claro. Entonces, yo creo que y luego, pues en el caso de Raquel, fueron otras las circunstancias, como tú bien dices, nos pilló una época tremenda, yo no la olvidaré nunca, no olvidaré nunca mi trabajo durante la pandemia y mi trabajo contigo, y lo admirable también digamos, la doble dificultad tuya trabajando en plena pandemia, es decir, sin tu apoyo de tu familia, o sea, me parece tremendo, o sea, yo aquello no se me olvidará nunca, ¿no? De tu caso y de tantos otros casos como atendí. Pero que la vinculación es muy importante. Si solo has visto aisladamente una persona que pasa por UCI un día o dos y no has vinculado lo suficiente todavía, puedes hacerle el cambio, pero hacer el cambio de profesional cuando tú ya has establecido un vínculo no se debe de hacer, y en eso tuvimos tú y yo la suerte, porque no solo la tuviste tú, la tuve yo también. A mí de verdad que creo que fue un milagro. Bueno, para terminar, María Ángeles, solo quiero comentar que tu despacho, bueno, tu despacho yo lo recuerdo y como recuerdo la mesa de mi habitación y de las chicas que compartían conmigo las cosas que dicen de nosotros. Y a ti, tu despacho decía que te gustan mucho las flores y las plantas y tienes otro blog que se llama, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Disfrutando entre flores. Disfrutando entre flores, me he olvidado. Y Sí. cuéntanos esta afición tuya, háblanos un poquito Sí, de esto y pues mira, no solo es que sea la afición de las flores, es que realmente yo me rodeé, o sea, es decir, a mí siempre me ha sorprendido ir a un servicio de salud y ver a veces en un rincón un zapato el zapato que se ha cambiado el profesional, no, y ha dejado allí el zapatillo que se ve y colgado allí la chaqueta y un perchero de mala manera. A mí me parece muy importante que el lugar donde estemos que cuidemos el lugar donde trabajemos, igual que cuidamos nuestra casa, es decir, que cuidamos, es decir, el cuidado del profesional hacia el cuidado del paciente y de la familia se va a ver reflejado también en el cuidado de ese despacho. No sé si me entiendes. Entonces, me sorprendía mucho cómo había ese descuido, porque además yo también, no solo se beneficiaba el paciente y el familiar que llegaba al despacho, es que yo también me beneficiaba porque yo me nutría de ese lugar lleno de luz y de ese lugar lleno de flores y de ese lugar, yo las flores creo que desde niña me han encantado y entonces, no sé, a partir como empecé con las flores secas prensadas y bueno, me animó mi hija en el 2015, llevo 10 años de blog de flores y la verdad que le he sacado un partido porque lo desarrollo como muy ampliamente, pero lo importante yo creo que es cuidar el lugar donde trabajemos y recibir. Yo notaba que los pacientes y los familiares que entraban
la acogida que hicieras no solo era la acogida buena como buen profesional, sino el espacio donde tú lo ibas a sentar, donde lo ibas a, no sé, lo cuidabas de la mejor manera posible. Yo me sentía muy bien decorando un poco todo eso porque me parecía que era una forma, me acuerdo de una señora mayor, una viejecita, que dijo un día, ¡ay! ¡Qué casita más bonita! Me encantó aquel comentario y tenía hasta una nevera. Y entonces digo, sí, solo falta la cocina, porque es verdad, parecía una casita. Entonces yo lo veía como un cuarto de estar. Y Claro. dijo, qué casita más bonita. Entonces, bueno.